Hola, buenas noches. Mi nombre es Gustavo, un trailero veterano de las carreteras de México. Durante años, mi vida ha transcurrido detrás del volante, recorriendo los vastos y variados paisajes de este país. He visto amaneceres sobre desiertos, atardeceres pintando de rojo las montañas y he atravesado ciudades bulliciosas bajo la luz de la luna. He recorrido miles de kilómetros, enfrentado tormentas y sol ardiente, conociendo cada rincón y cada secreto que estas carreteras guardan. Sin embargo, entre todas mis travesías, hay una experiencia que se destaca, una que desafía toda lógica y razón y que permanece grabada en mi memoria. Lo que viví en el tramo conocido como el Camino de la Muerte en Hidalgo. Esta historia, mi historia, es una que incluso ahora, al recordarla, me llena de un profundo asombro y un escalofrío que recorre mi espina. Es un relato que parece sacado de una pesadilla o de un cuento de terror, pero les aseguro, cada palabra es tan real como el asfalto bajo las ruedas de mi camión. Nunca he sido un hombre dado a fantasías o supersticiones. Siempre he tenido los pies bien puestos sobre la tierra, pero lo que experimenté en esa carretera oscura y solitaria me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo que nos rodea. El Camino de la Muerte es un nombre que los lugareños usan mitad en serio, mitad en broma, para referirse a un tramo de carretera en Hidalgo conocido por sus curvas peligrosas y su historial de accidentes inexplicables. Nunca le di mucha importancia a las historias de fantasmas y apariciones que supuestamente acosaban esa ruta. Para mí, eran solo cuentos para asustar a los niños o para entretener a los turistas. Sin embargo, una noche de otoño, mi escepticismo se vio desafiado de una manera que jamás hubiera imaginado. Era una noche típica en la carretera, con el sonido constante de mi camión rompiendo el silencio de la noche. Había escuchado historias sobre ese tramo en Hidalgo, relatos de otros colegas sobre una ruta maldita, donde cosas inexplicables y aterradoras sucedían. Siempre fui escéptico, hasta esa noche. Esa noche, como muchas otras, llevaba un cargamento pesado en mi camión, sintiendo el familiar peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Mi jefe, un hombre de pocas palabras, pero exigente en cuanto a los tiempos de entrega, me había advertido específicamente de evitar cualquier retraso. En el mundo del transporte, el tiempo es oro, y un minuto perdido puede significar un cliente insatisfecho. Por ello, siempre planificaba mis rutas con precisión, buscando el equilibrio entre la seguridad y la eficiencia. En mi mapa, una línea se destacaba como la ruta más rápida, una que atravesaba directamente el corazón del estado de Hidalgo y cortaba a través del tramo conocido como el Camino de la Muerte. Este nombre, que resonaba con una especie de fatalidad mítica, siempre me había parecido una exageración dramática, algo sacado de una película de terror más que de la realidad. Las historias que rodeaban esta carretera hablaban de curvas cerradas, precipicios sin protección y una extraña tendencia a accidentes inexplicables, especialmente de noche. Pero yo, con la confianza que me daba mi experiencia y mi conocimiento de las carreteras mexicanas, nunca les había dado mucha credibilidad a estos cuentos. Esta noche lo atravieso, me dije a mí mismo, con una falsa valentía, intentando convencerme de que era solo otra carretera, solo otro tramo en el vasto tejido de rutas que ya había conquistado. En el fondo, una pequeña voz de duda susurraba advertencias, pero la ignoré. Después de todo, yo era Gustavo, el trailero que nunca se había echado para atrás ante un desafío. ¿Qué podría tener de especial este Camino de la Muerte? Todo iba bien hasta que, al llegar a esta parte de la carretera, una niebla comenzó a envolverlo todo. La visibilidad
se redujo a casi nada, y el ambiente se tornó extrañamente frío. Encendí las luces altas, pero solo lograban iluminar la espesa cortina blanca que me rodeaba. De repente, sin previo aviso, el motor de mi camión empezó a fallar. Al principio, fue un leve tartamudeo, como si estuviera luchando por mantenerse en marcha. Miré el tablero confundido, buscando alguna señal de advertencia o un indicador que pudiera explicar este comportamiento inusual. Las luces del tablero parpadeaban tranquilamente en la oscuridad, mostrando que todo parecía estar en orden. No había ninguna luz de advertencia encendida, ni ningún indicador que sugiriera un problema inminente. Pero entonces, tan abruptamente como había comenzado, el motor se rindió por completo y se apagó, sumergiéndome en un silencio casi total. Solo quedaba el suave zumbido de la noche y el leve crujido del camión asentándose sobre el asfalto frío. La oscuridad de la carretera solitaria y silenciosa me envolvió y sentí una punzada de inquietud. Estar detenido en cualquier carretera es preocupante, pero en el camino de la muerte, ese sentimiento se magnificaba. Rápidamente, giré la llave en el encendido, esperando oír el rugido familiar del motor, cobrando vida una vez más. Sin embargo, todo lo que recibí fue un silencio obstinado. Lo intenté una y otra vez, cada vez con más urgencia, pero el motor se negaba a responder. No había ni siquiera el más mínimo ruido de intento de arranque, como si alguna fuerza desconocida hubiera robado toda la vida de mi fiel camión. Mis manos comenzaron a sudar y mi respiración se aceleró. Miré a través del parabrisas hacia la carretera oscura, esperando ver las luces de otro vehículo, una señal de vida en esa noche tranquila. Pero no había nada, solo la oscuridad impenetrable y la sensación creciente de estar completamente solo. En esos momentos, mi mente empezó a recorrer todas las posibles causas técnicas. ¿Sería un problema de la batería? ¿Un fallo en el alternador? ¿Quizás algo más grave en el motor? Pero en el fondo, sabía que estas suposiciones eran solo eso, conjeturas. Algo en el ambiente, una sensación intangible, me decía que lo que estaba experimentando iba más allá de una simple avería mecánica. Con un suspiro, decidí salir a inspeccionar el motor. La niebla era aún más densa afuera, casi palpable. Mientras revisaba el motor, sentí una incomodidad en todo mi cuerpo. Sentía como si alguien, o algo, me observara desde la niebla. De repente, escuché pasos acercándose. Pensé que podría ser algún otro conductor que pasaba por ahí, así que llamé: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». Pero no hubo respuesta, solo el sonido de los pasos que se detuvieron de inmediato. Sentí una oleada de miedo. Algo no estaba bien. Entonces, vi una sombra moverse en la niebla. No era humana. Era demasiado grande y su forma era distorsionada, casi como una masa oscura desplazándose lentamente hacia mí. Corrí de regreso al camión, cerrando la puerta con fuerza. Mi corazón latía desbocado mientras buscaba algo con qué defenderme. Lo único que encontré fue una barra de hierro. Con ella en mano, esperé, observando la niebla. Los minutos pasaron como horas. Nada más perturbaba el silencio, excepto mi respiración agitada. Pensé en arrancar y salir de allí, pero el motor seguía sin responder. Fue entonces cuando sucedió. Algo golpeó fuertemente el lateral del camión, haciendo que el vehículo entero se sacudiera. Grité, más por sorpresa que por miedo, y me armé de valor para asomarme por la ventana. Lo que vi fuera, en la penumbra iluminada solo por las débiles luces de mi camión, me heló la sangre hasta las venas. No era un animal, eso lo supe de inmediato, y mucho menos un humano. Era una figura grotesca, indescriptible,
como sacada de las profundidades de la pesadilla más oscura y terrorífica. Su forma era irregular y cambiante, como si estuviera compuesta de sombras y neblina, contorsionándose y moviéndose de maneras que desafiaban las leyes de la naturaleza. Pero lo más aterrador de todo eran sus ojos. Dos fosas luminosas, brillando con una luz pálida y enfermiza, se clavaron directamente en los míos. Eran como ventanas a un mundo de oscuridad y locura, y sentí que su mirada no solo veía mi exterior, sino que penetraba profundamente en mi ser, arrastrándome hacia un abismo de terror que no tenía fondo. En esos ojos no había vida, solo un vacío helado que parecía consumir todo lo que encontraba. Cada célula de mi cuerpo gritaba que huyera, que me alejara de esa visión espantosa, pero estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada de esos ojos. El tiempo parecía haberse detenido, y el silencio de la noche se volvía ensordecedor, roto solo por el latido desbocado de mi corazón. La criatura se movió entonces, un desplazamiento fluido y sinuoso que era a la vez fascinante y repugnante. A medida que se acercaba, pude ver detalles más claros. Su piel, si es que se le podía llamar así, parecía hecha de una oscuridad sólida, absorbiendo la poca luz que la rodeaba. Su forma era ambigua, a veces pareciendo tener extremidades largas y delgadas, otras veces fundiéndose en una masa amorfa que se arrastraba por el suelo. Un frío glacial se extendió por mi cuerpo, un frío que no venía del aire de la noche, sino del terror más profundo que jamás había experimentado. Sentía que esa criatura no solo amenazaba mi vida, sino algo mucho más fundamental: mi realidad, mi cordura, la esencia misma de mi ser. Con el corazón latiendo descontroladamente en mi pecho, me aparté de la ventana, sin poder apartar la mirada de esa figura aterradora. La criatura golpeó nuevamente el camión, y cada golpe sonaba como un tambor de guerra en mi cabeza. No sabía qué hacer, si quedarme escondido o enfrentar lo desconocido. Entonces, tan repentinamente como apareció, la figura se disolvió en la niebla, dejándome solo con el sonido de mi propia respiración agitada. Me armé de valor, abrí la puerta del camión lentamente y asomé la cabeza. La carretera estaba desierta, la criatura había desaparecido. Sabía que no podía quedarme allí, vulnerable y expuesto. Con un esfuerzo supremo, logré arrancar el camión. El motor cobró vida con un rugido y nunca me había sentido tan aliviado. Pisé el acelerador, deseando dejar atrás ese tramo maldito de carretera lo más rápido posible. Mientras conducía, la niebla comenzó a disiparse y la normalidad parecía volver poco a poco. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo me seguía, oculto en las sombras de la noche. Cada ruido, cada movimiento en el espejo retrovisor me hacía saltar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un pueblo cercano. Estaba exhausto, física y mentalmente. Me detuve en una pequeña cafetería al borde de la carretera. Necesitaba hablar con alguien, confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Al entrar en la pequeña cafetería, el ambiente era tranquilo, casi etéreo. El lugar estaba casi vacío, una isla de calma en la inmensidad de la noche. El único otro ocupante era el dueño, un hombre mayor con un rostro curtido por los años y las experiencias, que se presentó como Rafael. Se encontraba detrás del mostrador, limpiando una taza con un paño desgastado, pero se detuvo al notar mi presencia. Sus ojos, marcados por incontables historias no contadas, se posaron sobre mí, evaluándome con una mirada que parecía atravesar mi exterior y leer mi agitación interna. Al ver mi estado, claramente descompuesto y visiblemente sacudido, su expresión cambió a una de preocupación.
¿Está todo bien, amigo?, preguntó con una voz que llevaba el peso de la sabiduría y la experiencia. Su tono era suave, pero llevaba una autoridad innata, la de alguien que ha visto más de lo que su apariencia revela. Dudé un momento, debatiéndome entre el deseo de desahogarme y el miedo de sonar como un loco. Pero algo en la mirada de Rafael, una especie de entendimiento silencioso, me animó a hablar, así que, con voz temblorosa, le conté lo sucedido en el camino de la muerte, cada detalle que mi mente aún luchaba por procesar. Mientras hablaba, sus ojos nunca dejaron los míos, escuchando cada palabra con una atención que casi se podía tocar. Esperaba incredulidad, o al menos una muestra de escepticismo, pero en su lugar vi un reconocimiento sombrío en sus ojos. Era como si mis palabras hubieran desbloqueado recuerdos antiguos en su mente, despertando historias que él mismo había intentado olvidar. No había sorpresa en su rostro, solo una tristeza profunda, como si estuviera viendo la sombra de un pasado que conocía demasiado bien. Por un momento, el silencio se apoderó del lugar, un silencio cargado de comprensión y de una empatía nacida del dolor compartido. Rafael asintió lentamente, como si validara mi experiencia con su silenciosa aceptación. Luego, con un suspiro que parecía llevar el peso de años de conocimiento no dicho, comenzó a hablar, revelándome las verdades ocultas detrás del camino de la muerte, verdades que cambiarían para siempre mi percepción del mundo. «Has tenido suerte», dijo con voz grave. «Muchos han visto cosas en ese camino y no han vivido para contarlo. Ese lugar tiene una historia oscura, llena de tragedias y fenómenos inexplicables». Rafael, con una voz que parecía resonar con el eco de los años, comenzó a contarme historias sobre el camino de la muerte, cada una más inquietante que la anterior. Habló de desapariciones misteriosas, de viajeros y camioneros que se adentraban en ese tramo de carretera para nunca más ser vistos. «Algunos dicen que se perdieron en la niebla», comentó con un tono grave. «Otros que encontraron un destino mucho peor». Luego, sus relatos tomaron un giro aún más oscuro. Me habló de encuentros con criaturas que desafiaban toda explicación lógica, seres que parecían surgidos de otro mundo, o quizás de otra dimensión. Describió apariciones de figuras distorsionadas, con formas que se retorcían y cambiaban, sumergiendo a los viajeros en un miedo primal, un terror que iba más allá de lo físico. Sus ojos se llenaron de una intensidad sombría mientras relataba cómo estas sombras acechaban en la carretera, ocultas en la espesura de la niebla, esperando a los incautos o a los valientes que osaban desafiar la oscuridad de la noche en el camino de la muerte. Según él, estas entidades no solo atemorizaban a sus víctimas, sino que en algunos casos se decía que se llevaban sus almas, dejando atrás solo un cascarón vacío, un vehículo sin conductor, un testimonio mudo de un encuentro fatal. Con cada palabra que Rafael pronunciaba, la realidad de lo que había experimentado se asentaba más en mi mente. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que yo había intentado negar, pero que ahora se imponía con una claridad aterradora. Mi propio encuentro, la figura que había visto, las sensaciones que había experimentado, todo cobraba sentido dentro del marco de estas historias antiguas y malditas. Rafael continuó, contándome cómo generaciones de habitantes locales habían aprendido a respetar, e incluso a temer, esa parte de la carretera. «No es solo una vía de asfalto», dijo con un susurro cargado de significado. «Es un umbral, un lugar donde las barreras entre nuestro mundo y otros son más delgadas». Al salir de la cafetería, el cielo comenzaba a clarear.
El amanecer traía un nuevo día, pero para mí, el mundo ya no era el mismo. Sabía que algo había cambiado, que había visto algo que desafiaba toda explicación. Desde esa noche, he hecho todo lo posible por evitar el camino de la muerte. Cambié mis rutas habituales, incluso si eso significaba recorrer más kilómetros o perder tiempo valioso. La mera idea de acercarme a ese tramo de carretera despierta en mí un miedo instintivo, una sensación de peligro tan palpable que puedo sentirlo en cada fibra de mi ser. Aunque parte de mí intenta racionalizar lo sucedido, etiquetándolo como un producto del cansancio o de mi imaginación, hay otra parte que sabe que la verdad es mucho más profunda y oscura. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme y solo quedan mis pensamientos, vuelvo a ese tramo de carretera en mis sueños. Me encuentro de nuevo envuelto en esa niebla espesa, esa bruma que parece tener vida propia, moviéndose y retorciéndose a mi alrededor. En esos sueños, siento el mismo miedo helado, la misma sensación de estar siendo observado por algo incomprensible y maligno. Los ojos, esos ojos que me miraron desde la oscuridad, vuelven a aparecer, brillando con una luz siniestra. Me miran fijamente, atravesando mi alma, arrastrándome hacia un abismo de terror del que no puedo escapar. Son como heraldos de una realidad oculta, guardianes de secretos antiguos y terribles que ningún ser humano debería conocer. Y entonces, al despertar, cubierto de sudor frío y con el corazón latiendo descontroladamente, me pregunto si realmente escapé de ese lugar maldito, o acaso una parte de mí quedó atrapada en ese camino de hidalgo, condenada a vagar eternamente en esa niebla sin fin. Es posible que, en mi huida, algo más haya venido conmigo, una sombra, un eco de ese terror que ahora habita en mis sueños. A veces, cuando estoy en la carretera y la niebla comienza a formarse a lo lejos, siento una punzada de pánico. Me pregunto si alguna vez estaré verdaderamente lejos de ese lugar, o si siempre será parte de mí, un recuerdo oscuro y persistente que se niega a ser olvidado. El camino de la muerte dejó una huella en mi vida, una marca que no se borra con el paso del tiempo, una herida en mi psique que me recuerda que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control.